nombre es Miriam Guadalupe Chávez Arriaga. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la carrera Ingeniería Industrial. El tema del que les voy a explicar es el de las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos. Primero que nada, ¿qué es un dato? Es la información obtenida sobre algo en concreto que nos permite su conocimiento exacto. Existen diferentes tipos de datos, entre ellos están los datos estructurados, que son aquellos que dependen de un modelo de datos y se encuentran en un campo fijo en un registro. Un ejemplo de ellos son las hojas de Excel. También tenemos los datos no estructurados. Estos nos integran fácilmente en los modelos de datos debido al contenido específico o cambios contextuales. Un ejemplo de ellos es el correo electrónico. También tenemos el lenguaje natural. Este es un tipo especial de datos no estructurados, ya que es difícil tratar porque requiere conocimiento de técnicas específicos de datos y también ciencias del lenguaje. Un ejemplo también puede ser el correo electrónico. También está el generado de máquina, que es información que es generada automáticamente por una computadora, por un proceso, aplicación o alguna otra máquina sin que haya intervención humana. Un ejemplo son los registros de llamadas a detalle. También tenemos el basado en gráficos, que puede ser un término difícil para cualquier dato que se pueda mostrar. Una gráfica se refiere a la teoría de las gráficas matemáticas. Según esto, es una estructura matemática para modelar la relación entre los objetos. Un ejemplo es la lista de los seguidores de Twitter. También tenemos el audio, video e imágenes. Estos son tipos de datos que realizan desafíos específicos y también tareas triviales para las personas, porque es difícil identificar los objetos a la imagen. Un ejemplo de ellos, pues, es lo que conocemos como audio, video e imagen. Flujo de trabajo de la ciencia de datos. Es el que nos ayuda a controlar el desarrollo de proyectos relacionados de manera razonable y ordenada. El proceso es adquisición de datos, inspección y exploración, limpieza y preparación, modelado, evaluación, despliegue final. La etapa de la ciencia de los datos consta de 6, las cuales son: 1. Es la recopilación de datos. El proceso y análisis de datos inicia recopilando los datos de las diferentes fuentes de almacenamiento que pueden estar disponibles y que la información que tengan debe de ser de calidad. Esto significa que estarán en óptimas condiciones y sobre todo actualizadas. 2. Preparación de datos. En esta etapa los datos deben prepararse para seguidamente ser organizados. También sirve para detectar los errores y la eliminación de información que pueda estar incompleta. La 3. Introducción de datos. Los datos que ya han sido seleccionados serán enviados al destino que les corresponda. Debemos saber que estos datos están traducidos a un lenguaje que se pueda entender. 4. Procesamiento y limpieza de datos. En esta etapa los datos están preparados y optimizados para su uso final. 5. Interpretación de datos. En esta etapa finalmente se tienen los resultados de las etapas mencionadas anteriormente, de tal manera que deben de ser entendibles para todos nosotros. 6. Almacenamiento de datos. Es la última etapa, la cual nos dice que consiste en el almacenamiento de toda la información resultante durante el procesamiento y el análisis de datos. Métodos de recopilación de datos. El primero es el método de observación. Este es uno de los mejores métodos porque se hace de manera discreta y fácil de verificar los datos sin depender de algún intermediario. 2. Cuestionarios y encuestas. Se trata de recopilar datos directamente de sujetos de estudio para obtener sus comentarios, sus opiniones o sus sugerencias. 3. Focus Group. Este se lleva a cabo mediante una reunión en la cual las personas pueden comentar, opinar y dar solución a algo. 4. Entrevistas. Es la recolecta de información a base de preguntas. ¿En qué formatos podemos encontrar los datos? Aquí, como vemos, tenemos los ejemplos de documentos de Office, documentos HTML, páginas web, imágenes y audio.
¿De qué manera se almacenan los datos? Los datos pueden almacenarse de diferentes maneras. Entre ellos está el DAS, que por sus siglas en español significa almacenamiento adjunto directo. Aquí hay una conexión física entre el hardware donde se almacenan los datos y la computadora que los lee. Otro es el NAS, que por sus siglas en español significa almacenamiento adjunto en la red. Aquí el hardware en el que se almacena la información es diferente al que se accede, lo cual nos permite que varias computadoras puedan acceder a los datos. Y también tenemos el almacenamiento en la nube, que es el más utilizado en la actualidad. Este no almacena los datos en la máquina, sino que todo se va a la nube y pueden acceder diferentes computadoras a la vez. Aspectos éticos que debemos de considerar al momento de almacenar los datos. Entre ellos está el establecer límites claros para la obtención de los datos. También definir con claridad el uso que se dará a los datos antes de solicitarlos. Asegurarse de proteger los datos contra el acceso ilícito o piratería y también, finalmente, garantizar que las personas cuyos datos se han recolectado tengan acceso a los mismos y puedan solicitar bien sean modificaciones o su eliminación.